¿Sabes quién fue el Capitán Fantasma? ¿Sabías que las hazañas cantadas en el corrido tan solo es una mínima parte de su historial? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de El Capitán Fantasma, la crónica de un ladrón que se ganó el título de héroe en el norte del país, pero que terminó sus días de la forma más trágica posible. O al menos, eso cuenta la historia. Corría la primera mitad del siglo XX en México. Era un país en transformación, donde la elegancia de las grandes ciudades convivía con una delincuencia que empezaba a sofisticarse. En ese escenario de posguerra, las prisiones como el Palacio de Lecumberri o la Penitenciaría de Oblatos eran verdaderas tumbas de concreto, fortalezas diseñadas para romper el espíritu de cualquiera. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre decide que los muros no son obstáculos, sino retos a su ingenio? ¿Qué pasa cuando un delincuente tiene más carisma y habilidades que aquellos que intentan encerrarlo? La respuesta tiene nombre y apellido: Santiago Reyes Quesada, el Capitán Fantasma. El sistema penitenciario había encontrado a su más grande enemigo, un hombre que no necesitaba túneles ni explosivos, sino madera y barniz para desaparecer. Reyes Quesada, voy a cantar un corrido. Santiago Reyes Quesada, nacido en 1922 en la ciudad de Los Ángeles, California, hijo de un carpintero y una ama de casa, no parecía destinado al crimen. Se mudó con su familia a México de pequeño, estableciéndose en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Santiago sobresalía entre sus compañeros no por su fuerza, sino por su dominio del inglés y sus inusuales ojos azules. Sus compañeros decían que era gringo, lo que le valió desde niño el apodo de El Jimmy. Su incursión en el mundo criminal comenzó temprano, a los 16 años, cuando fue arrestado en Tampico por robar accesorios de automóviles. Pasó 60 días en el tribunal para menores, y aquí ocurre el primer gran giro de su vida. Ese periodo, paradójicamente, lo utilizó para perfeccionar sus habilidades de carpintería y ebanistería en los talleres del Reformatorio, un oficio heredado de su padre por el que sería elogiado y más tarde temido. Cumplió su condena, la única completa que pagaría en su vida. Apenas 2 semanas después, fue sorprendido nuevamente intentando asaltar un negocio. Fue sentenciado a la sección de reincidentes, pero Santiago ya no iba a jugar bajo las reglas. Con ayuda de otro prisionero, escapó por un pasillo angosto de servicio, rompiendo una ventana. Este escape marcó el inicio de su segunda habilidad notoria: la capacidad de no ser mantenido encarcelado. Después de esta huida, decidió cambiar de aires y comenzar una nueva vida en la Ciudad de México. Y como si fuera el destino, llegó al barrio Bravo de Tepito. Aquí el Jimmy afinó sus curiosas habilidades. Ya se imaginarán cuáles. Tras un año de exitosa carrera, fue arrestado de nuevo en 1939. Su escape fue un insulto a la autoridad. Simplemente salió caminando del tribunal de menores, fingiendo ser parte de un grupo de visitantes. Sin embargo, fue recapturado y el juez, harto de burlas, lo sentenció a la macabra fortaleza de Lecumberri. Pero ahí la fuerza bruta no servía. Así que el Jimmy usó otra arma: la seducción. Con sus ojitos azules manipuló a un guardia de la prisión y lo convenció de ayudarlo a escapar escondido, increíblemente en un bote de basura. Tras esta fuga se convirtió en un fantasma itinerante, robando en Tampico, Tijuana, Monterrey, Guanajuato, Aguascalientes y Torreón. Fue capturado de nuevo en Tamaulipas en 1945 con una fortuna en joyas. Esta vez, utilizó el método por excelencia: la mordida. Ofreció a 2 guardias las llaves de un departamento en Tepito donde guardaba su botín. Los guardias accedieron y lo escoltaron hasta la puerta principal. Pero la historia del Jimmy tiene manchas de sangre. En su huida hacia Michoacán, cruzó una línea moral. Durante un atraco asesinó a la propietaria de un comercio de un balazo. Ya no era solo un ladrón, era un asesino. Fue arrestado en Jalisco y llevado a la penitenciaría de Oblatos. ¿El resultado? Sobornó a 3 custodios que no solo lo dejaron ir, sino que desertaron y huyeron con él. Regresó a la Ciudad de México con un plan maestro. Había pasado años analizando las Fuerzas Armadas
Invirtió en uniformes de gala, consiguió una pistola calibre 38 y fabricó una credencial a nombre de Capitán Roberto López Hernández. Desde ese día el Jimmy murió y nació la leyenda, el Capitán Fantasma. Con su nueva personalidad, su modus operandi era brillante. Conseguía información sobre casas de altos funcionarios. Luego se acercaba a grupos de policías reales, les ordenaba con voz de mando acompañarlo a vigilar una de esas casas y, una vez allí, les decía que se quedaran afuera mientras él revisaba el interior. Así, el Capitán Fantasma robaba las casas de los más ricos con escolta policial en plena luz del día. En 1948 llevó a cabo el robo histórico de una joyería reconocida. Cuando lo atraparon, el ejército quería fusilarlo por desprestigiar la institución. Tuvo que pelear legalmente para demostrar que era un civil. Lo enviaron de nuevo a Lecumberri, pero su estancia duró meses. Esta vez sobornó a un custodio, consiguió un overol de obrero y escapó en un camión mueblero. El corrido, con admiración, narra sus hazañas. Del Jimmy Reyes Quesada voy a cantar un corrido. Ni la cárcel lo enmendaba. La conoció desde niño. Su obsesión por la libertad era tal que, estando bajo custodia del servicio secreto, se cortó las venas fingiendo un suicidio para ser trasladado al Hospital Juárez, donde se escapó con facilidad. Pero la fuga que lo consagró en la historia ocurrió en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En ese entonces, el gobernador Horacio Terán, conociendo su astucia, lo encerró en el penal de Andonegui, una prisión tenebrosa. El capitán escapó primero escondiéndose en una carretilla de doble fondo. 2 años después, fue recapturado y enviado de vuelta al mismo infierno. Y aquí ocurre el evento cumbre de su carrera. El gobernador, queriendo castigarlo y aprovecharse de él, cometió un error fatal. Sabiendo que era un experto ebanista, lo obligó a construir una cantina de caoba traída de Canadá. El capitán aceptó sumiso. Trabajó 3 meses en el taller. El 14 de noviembre de 1956, 4 hombres llegaron a recoger la pesada cantina. La subieron a una camioneta. Nadie revisó el interior. Adentro, en un compartimiento secreto diseñado con precisión milimétrica, iba el Capitán Fantasma. Al salir del penal emergió del mueble. Caminó tranquilo a la central camionera y pidió un boleto a Guanajuato. El gobernador se quedó con un mueble vacío y una humillación pública histórica. Su carrera siguió imparable. Escapó de la cárcel de Guanajuato limando los barrotes. Asaltó la casa de vidrio en Aguascalientes. En 1958 reapareció en Torreón, donde fue herido de bala en las piernas tras una persecución. En prisión confesó cínicamente haber cometido 17 asesinatos y el robo de 17 coches de lujo, afirmando que los vendía a la misma policía. Incluso herido, escapó del hospital provocando una movilización de 300 policías. Fue recapturado en Nuevo León, enviado a un penal moderno y volvió a escapar fabricando otro mueble con panel falso. Para 1964 logró el robo del siglo, al desvajilar la residencia del entonces gobernador de Puebla, Aarón Merino Fernández. Incluso el FBI tenía ya una orden de arresto en su contra. Sin embargo, la suerte tiene un límite. Fue detenido en Puebla en 1965. A sus 45 años, la gente lo vitoreaba en los juzgados gritando: ¡Déjenlo libre! ¡Dejen libre al Capitán Fantasma! Pero el juez le impuso 14 años en la penitenciaría de San Javier. En 1968, la historia dio un giro oscuro. Su compañero de celda apareció muerto. La versión oficial culpó al capitán, aunque él siempre alegó que fue una trampa de las autoridades. Fue forzado a declararse culpable bajo tortura y recibió 16 años más. Esta injusticia quebró su espíritu. Aquel capitán altivo desapareció. Enfermo de diabetes, tuberculosis y casi ciego, expresó su deseo de morir. El final de la leyenda no tuvo nada de heroico. En 1981, internado en el Hospital Escuela Universitario, intentó escapar una vez más. Como de película, usó una soga hecha con sábanas. Se lanzó por la ventana, pero el cuerpo ya no le respondió. La cuerda quedó corta y el capitán cayó al vacío, rompiéndose ambas piernas. Ahí terminó todo. No hubo una última fuga milagrosa. Solo hubo dolor y huesos rotos. El hombre que se burló de los muros más altos murió derrotado por su propia obsesión. Adiós,
Capitán Fantasma. Y esta fue la historia detrás del corrido del Capitán Fantasma. Una crónica que nos demuestra que el ingenio puede burlar muros, pero no puede burlar el tiempo. Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Crees que el Capitán Fantasma fue un genio desperdiciado o un criminal peligroso que recibió su merecido? ¿Conoces alguna otra anécdota o datos del capitán? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia detrás del corrido, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.